ya han sido tematizados conveniente y extensamente aquí estos días, y también por cierta prevención que en algunos contextos en Europa tenemos respecto a ciertos discursos académicos que hablan acerca del otro, pero que en el fondo son fuertemente solipsistas y que condenan muchas veces a la insignificancia a otras voces que en nombre de ellas no les permiten comparecer. En todo caso, algunas cuestiones muy rápidamente a modo de contextualización. Este es el modelo que en Europa el doctor Invernón nos permitió utilizar, ¿verdad? Nos permitió para comprender los sistemas de formación permanente. Aquí tienen sus componentes. Esto es un lugar común para todos nosotros, para todos ustedes, ya lo conocen. Voy a pasar muy rápidamente por acá. El sistema de orientación, los presupuestos, como se ha dicho ya en la mesa, políticos, éticos, morales, culturales, respecto al sentido final de un sistema de formación permanente. Estos días hemos tenido aquí una muestra de los principios o de estos aspectos que inspiran el sistema de formación permanente en la República Argentina. Cómo se organiza ese sistema, cómo se lleva a la práctica y al final cómo se evalúa. En mi caso, me voy a centrar básicamente en el modelo, como ven aquí, de intervención. Y lo que les presento aquí es también un lugar común para todos aquellos y aquellas de ustedes que se hayan dedicado al análisis o al estudio de los modelos de formación permanente. El modelo individual, el de observación y evaluación, que ha oscilado históricamente desde unos posicionamientos fuertemente conductistas hasta otros más hermenéuticos, si se quiere, constructivistas en la actualidad. El modelo estrella, ¿verdad? El modelo de desarrollo, la formación centrada en la escuela, el modelo de training y el modelo indagativo. No estoy diciendo hasta ahora nada nuevo. Lo que sí que voy a tratar de responder es a la siguiente cuestión. Como que quiero decir algo que sea comprensible y algo con lo que efectivamente podamos discutir, voy a manejar la siguiente hipótesis de trabajo en esta presentación. Me parece que todavía el lento avance, como dice acá, en el conocimiento disponible, convenientemente formalizado, hecho público, respecto a la formación permanente del profesorado, se debe en parte, por supuesto, se debe a cuestiones de la enorme complejidad del campo, de la diversidad, de la pluralidad de factores que ahí intervienen, pero se debe también, a mi juicio, a que todavía no ha habido una interpenetración de otro campo que es muy próximo, pero que no ha habido una ósmosis entre ellos. Todavía no hemos aprovechado suficientemente en el campo de la formación docente, a mi juicio, de la formación permanente, aquellas cosas que, en fin, conocemos respecto al campo de investigación del conocimiento profesional del docente. Un campo que se hace estas dos preguntas clave y que de sus respuestas podemos, a mi juicio, extraer algunas ideas importantes que pueden dotar de pertinencia. No me atrevo a hablar de la calidad, es un tema harto complejo, no seré yo quien necesitaría mucho tiempo para opinar al respecto, tiempo que no tengo, pero sí que les voy a presentar algunos de los resultados de nuestras investigaciones que pueden dotar quizá de pertinencia a la formación permanente del profesorado. En el campo del conocimiento profesional, del docente, conocen ustedes, esto también es una idea conocida por todos, los 4 o 5 ámbitos, líneas históricas de investigación en las cuales se ha articulado el campo, que son las que tienen ustedes aquí delante. Lo que sí que me interesa remarcar es que una evidencia atraviesa o es común a todos ellos, y es la siguiente.
La siguiente, que genera una tensión en el campo de la formación docente, de la formación permanente del profesorado, donde existe una necesidad de estandarizar programas, de llegar a un gran número de profesores mediante una lógica de la homogeneización. Sin embargo, lo que nos están diciendo los estudios sobre el conocimiento profesional del docente es algo que va o que pone en tensión esa idea de la estandarización o de la homogeneización, como pueden ver aquí. Ya se ha dicho, la racionalidad técnica no alcanza a explicar el proceso real de juicio pedagógico, de razonamiento pedagógico en el interior del aula, mediante el cual el profesor, la profesora, reconoce y resuelve situaciones de las que fuere en el aula. Si traigo aquí a este autor, ya para ir entrando en la segunda parte y terminar mi presentación, es porque, pese a ser un autor gringo, ¿verdad?, un autor norteamericano, todo el mundo habla de él, pero a mí me da la sensación de que, en fin, las lecturas que se han hecho de este autor, si no interesadas en ocasiones, han sido superficiales o en algunas ocasiones, digamos que poco pertinentes. De su trabajo podemos extraer algunas ideas que permiten discriminar los modelos de formación permanente en términos de pertinencia. Repito, de su trabajo podemos extraer algunas ideas que permiten discriminar, que permiten priorizar, que permiten jerarquizar, si quieren, opinar respecto a la pertinencia de los modelos de formación permanente. En términos de conocimiento profesional generado, no en términos de necesidades políticas, ideológicas del sistema, que también son otros criterios, evidentemente, que deben contemplarse a la hora de formalizar o de implementar uno u otro modelo. La primera idea es esta, la noción de conocimiento práctico, un conocimiento que se muestra cuando alguien actúa, un conocimiento que, como ven en la segunda idea, implica una relación activa con la práctica, una relación que no dimita de ella, sin entrar aquí en las causas de la dimisión de esa práctica, en la rutinización de esa práctica, muchas veces inducida por el maltrato al que históricamente los modelos de formación han tenido con los maestros y las maestras. Y sobre todo, y he querido remarcarlo en color para que ustedes lo vean y en todo caso los podamos discutir, vean cuáles son sus condiciones de posibilidad, vean en qué contextos surge. El mensaje para el modelo de formación permanente es genere el modelo esas condiciones, en lugar de actuar como un modelo basado en una retórica de evidencias, en una normatividad para la malla curricular, para la innovación. Abran espacios de ambigüedad, abran espacios donde el no saber pueda comparecer, pese a que se enuncia. En ocasiones es normalmente, digamos que castrado, ese no saber. De manera que no voy a entrar en esta cuestión de la noción de competencia. Les voy a mostrar ahora un caso real de alguna de nuestras investigaciones de ese conocimiento práctico. Lo que sabemos hoy día de ese virtuosismo en la práctica tiene que ver con estos dos rasgos de ese conocimiento en el interior del aula, ¿verdad?, que es el que permite lo que ustedes denominan la transposición didáctica, paths of knowledge y salient sense, sentido de saliencia. Primero, patrones de reconocimiento. El maestro, la maestra, aborda las situaciones de su clase de una manera sistémica. Es decir, se da cuenta de que hay alguna situación que requiere su atención sin que haya una operación de discriminación o de diferenciación de componentes. No es una aproximación analítica, es una aproximación ya sistémica, pero en los docentes ya experimentados. Los debutantes necesitan un mapa, si no se van
se van a perder. Quien conoce el territorio ya no necesita ese mapa, que es el docente experimentado. Hasta hace 20 años pensábamos que la acción pedagógica era unidimensional. Creíamos equivocadamente, desde la lógica de la simplicidad en la que habíamos sido formados, que trataba exclusivamente un acto pedagógico de resolver un problema de aula o obtener un objetivo, léase conseguir pues, maximizar las posibilidades de un aprendizaje determinado. Hoy sabemos que, como mínimo, esa acción pedagógica es bidimensional. Además, es exploratoria. Y ahora van a ver un caso real de alguna de nuestras investigaciones. Y esta evidencia tiene unas repercusiones enormes respecto a la formación permanente, que para concluir la voy a mostrar, siempre bajo mi humilde opinión. Imagínense esta noche que ustedes, cuando llegan a su casa o al lugar donde están alojados, el lugar donde introducen la llave, se ha ido la luz. Todas ustedes conocen muy bien el procedimiento didáctico, si me permiten, pedagógico, de introducir una llave en una cerradura, ¿cierto? Pero están a oscuras. ¿Sí? ¿Qué hacen entonces? Dos acciones simultáneas que mutuamente se constituyen y no una. A través de un protocolo que conocen bien, exploran, ¿cierto? Es como si el extremo de la llave fuera el final de un axón, una terminación nerviosa. Y a través de esa exploración, ustedes tratan de resolver el problema de hacer un acoplamiento estructural, en este caso con el modo del niño o el modo de la niña de estar en el mundo o de aprender. A esas acciones las llamamos hipótesis de comprensión. Hipótesis en el sentido experimental del término y de comprensión porque proyectan una manera de entender aquella realidad oscura en la que nos sumimos. Cuando un estudiante en prácticas, cuando un maestro, a esos que, en fin, muchas veces los cambios rápidos de normativa condenan siempre a ser debutantes, ¿verdad?, pese a sus ricos años de experiencia, empieza a practicar una nueva malla curricular. Está como este ejemplo de la puerta que les acabo de poner. Está explorando a través de unos saberes que él ya maneja, pero son acciones siempre, insisto, de naturaleza exploratoria. Vamos a verlo ya con un ejemplo para ir terminando y después volvemos a los modelos de formación permanente. Vean la idea aristotélica de praxis, si quieren, la idea de pericia, que estaría recogida en estos términos que ustedes tienen aquí. Esa cosa del conocimiento en el interior de la acción o del conocimiento tácito. Les voy a mostrar una evidencia de una investigación que realizamos en España entre el año 2008 y 2011. Una de las múltiples evidencias. Van a comparecer, espero que no por última vez, la voz y el sentido, van a comparecer aquí la voz y el sentido de esos docentes de los que hablamos, en este caso un docente de universidad, pero a efectos de lo que yo deseo mostrarles, espero que sea pertinente, ¿verdad? Verán a este profesor cómo realiza esta hipótesis de comprensión ante una pregunta. El estudiante le hace una pregunta confusa y el profesor realiza lo que hemos denominado una interpretación didáctica. Es decir, mediante un esfuerzo fenomenológico, interpreta esa hipótesis de comprensión del estudiante, esa pregunta confusa, en términos de comprensión de la materia. Pero como está comprometido con el aprendizaje del estudiante, verán lo que sucede. Me van a permitir que lo traduzca porque está en catalán, no he tenido tiempo de rotularlo.
y si aparece el mouse, que aquí está, o si no, mejor vamos a hacer así y espero que aparezca aquí. No aparece, pues aparece aquí, no importa, no te preocupes. Lo ponemos acá, muy rápidamente. No lo voy a... No sé qué pasó. Sí, bueno, no te preocupes. A ver si aparece aquí. Es una clase de física, la asignatura de cinemática, el movimiento de los cuerpos macroscópicos. Están estudiando y explicando las leyes de Newton. Un estudiante hace una pregunta confusa y observen la respuesta de su profesor. Ahora, perdón, déjenme que lo haga un poco mayor, aumente de tamaño para que yo lo pueda manejar también acá. Una pregunta, dime, le dice el profesor. Habla más alto, es que no creo que te escuchen, como aquí, igual. Le dice al estudiante. Si tenemos la relación que hay entre la velocidad y la posición y nos dan la velocidad inicial, a partir de aquí, ¿podrías, por favor, explicar cómo actúa la velocidad? Le pregunta al profesor. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Fíjese en la comunicación no verbal del profesor, en todo caso, también. ¿Podries explicar una mica de detall, si pots? Perquè torno a dir, què ens donen? A ver, vuélvemelo a decir, ¿qué es lo que nos dan? ¿Cuál es el enunciado del problema? Una relació entre l'acceleració i la posició. La relació AX. Si tenemos una relación entre la aceleración y la posición, el profesor reinterpreta, traduce al lenguaje disciplinar una relación AX, dirá el profesor, ¿verdad? I la relació entre l'acceleració i la... Però no hi ha cap relació entre AX. Pero no hay ninguna relación entre AX, le dice el profesor. Esa pregunta es errónea. A és constant. A es constante. No pot haver-hi cap dependència funcional No puede haber ninguna dependencia funcional. entre AX. A és una constant, és un número. X A es una constante, es un número. Verán ahora cómo cambia el plano y fíjense en el profesor. metres segon quadrat. D'acord? No sé si el que, per tant, no... Fíjense, han visto esa fracción de segundo. Después, cuando lo interrogamos, en esa fracción de segundo, que voy a volver a colocar, X metres segon quadrat. D'acord? una fracción de segundo en el que ocurren muchas cosas. Muchas cosas. No sé si el que, per tant, no ha lugar, Por tanto, no ha lugar esta pregunta. Ya acabo. A la pregunta, d'acord? Ara, potser el que tu tenies al cap... Ahora, quizá lo que tú tenías en la cabeza, vean el ángulo inferior derecho de esa pizarra, comprueban que está en blanco, voy a adelantar para no, en fin, molestarles con lo que ustedes ya conocen muy bien, que son como yo, que son las leyes de Newton, ¿verdad? Vean cómo eso está terminando ya el profesor. Que relaciona velocitats amb posicions sense fer-hi entrar el temps. D'acord? I que també és característic del moviment rectilini uniformement accelerat. És que és aquesta la que Aquesta buscaves, no? Sí, profesor. Esta es la fórmula que yo buscaba. De una pregunta confusamente formulada, el profesor le dice al estudiante, ¿no será tú lo que tienes en la cabeza está 5 o 6 minutos formulando, argumentando en términos disciplinares, y el estudiante al final dice, sí, profesor, es eso. Parece una cosa hasta mágica.
diríamos. De inmediato, cuando lo interrogamos a la salida de esta sesión, le preguntamos cómo ha podido usted realizar algo donde supuestamente es una acción enormemente virtuosa, ¿no? Con indicios muy mal, digamos que articulados, una pregunta confusa. El profesor, de alguna manera, se da cuenta de qué es lo que está preguntando el estudiante. Respuesta: no sé bien cómo lo hice. Ahí surgió, por oficio, nos dijo. Como conclusión, para ir terminando ya, para terminar ya, disculpen. Este profesor, por lo que pudimos aprender de él, puso en marcha este tipo de conocimientos, de saberes y prácticas. Mantenía una atención flotante, en el más puro sentido freudiano, si quieren, entre las categorías de pensamiento flotante, sus categorías de pensamiento, su comprensión de la materia, al tiempo que mantenía también una atención en la comprensión del estudiante respecto a esa materia. Esa es la idea de mediación. Esa es una enseñanza centrada realmente en quien aprende, ¿verdad? Había un verdadero acoplamiento estructural, dinámico en este caso, entre las estructuras de pensamiento y sentido del profesor, que hacía el esfuerzo por acoplar las suyas en la de los estudiantes. Y por otra parte, había, como han podido ver, una relación, y vámonos aquí a la otra parte de la noción de praxis, la idea moral de la educación. Ya para terminar, el estudiante se sentía autorizado a equivocarse delante de su profesor. Estaba autorizado en el sentido de la idea de autoritas. En el derecho civil romano, la autoridad es algo que te confiere el otro, no es algo como la potestas que se ejerce desde el poder, desde el lugar que ocupas en la jerarquía. Ese muchacho no tenía miedo a equivocarse delante de su profesor. Y ese error entonces no circulaba, digamos que oculto, obliterado, pues hasta su ejercicio profesional. Ya para terminar, si el sistema de formación permanente genera condiciones para que esas acciones exploratorias puedan darse en los centros educativos, probablemente sea mucho más pertinente que si parte de una lógica a veces necesaria, ¿verdad?, donde se predetermina qué es aquello que deben de saber los profesores sin que muchas veces a ellos mismos se les pregunte. Los profesores, a mi juicio, tienen que ver a su propia manera aquello que tengan que ver. Y nadie más puede verlos por ello, por mucho que se les diga, y a veces se les dice de muy malas maneras, en ocasiones edulcoradas con las necesidades del país, edulcoradas estos días, se ha dicho, con mucha razón, a mi juicio, no partir de la idea de déficit. Sin embargo, en algunos contextos no se parte de la idea de déficit, pero se le sigue diciendo al profesor no solo lo que tiene que pensar, sino quién tiene que ser, ¿verdad? De manera que, ¿cuál es la forma correcta, a mi juicio, para decirle eso que necesita ver, ¿verdad?, para hacer bien su trabajo? Aquí utilizaré un término proveniente del feminismo de la diferencia en Europa, concretamente de Italia, que es algo que se ha dicho aquí repetidas veces, que es esa idea del partir de sí. Y también algo que es enormemente difícil y que yo voy a practicar ya de inmediato. El mejor maestro que yo he tenido en la Universidad de Barcelona era un profesor de filosofía, se llamaba José María Valverde. Muchos de los colegas y las colegas aquí lo habrán conocido. Íbamos a clase durante la dictadura militar y allí además íbamos a clase de todas las áreas. Iban la gente de filosofía, pero íbamos también los de otras áreas, porque allí además de filosofía hacíamos otras cosas que era necesario hacer en aquellos momentos en mi país. Y nos decía, a todos ustedes que se van a dedicar a la educación, que tienen esa misión imposible, como decía Freud, pero matizando lo que ha dicho esta mañana nuestra colega, yo diría que es una misión imposible
Afortunadamente porque no se dejan. Afortunadamente porque no se dejan, ¿verdad? Porque hay una resistencia, ¿verdad?, que parte, en fin, podemos llamarlo de la libido o del deseo de estar en el mundo, dígalo como quieran, ¿verdad?, pero no se dejan. Nos decía, tendrán una dificultad enorme todos los educadores y quien no supere esa dificultad, nos decía el profesor Valverde, más vale que se dedique a otra cosa. Nos decía, lo más difícil de la educación es aprender a callarse. Aprender a callarse, nos decía, en el sentido literal en ocasiones, pero sobre todo en el sentido metafórico, ¿verdad? ¿Y por qué es necesario? Aquí conocen ustedes muy bien pues, la obra de Pierre Bourdieu, ¿no? Todo por el profesorado, ¿verdad? Pero siempre sin el profesorado y en ocasiones a pesar del profesorado, transformándolo, pues aquello que hemos dicho en fin, que decía Pierre Bourdieu, en un objeto. Si tienen ganas de leer un libro delicioso y hondo, con hondura, un libro auténtico y que huye de pronunciamientos académicos y de densidades, en fin, teóricas que tienen más que ver con, en fin, los juegos de control simbólico del campo y de la lógica académica. Lean este libro, El perfume de la maestra. Lo ha escrito un colectivo de profesoras italianas que se llama Diotima y en ese libro hablan de la idea de partir de sí. Reivindicar el derecho a sujetarse en nombre propio a los diferentes discursos que el sistema de formación permanente les pueda plantear. Un sistema que acompaña, un sistema que evidentemente tiene la obligación de proponer unos límites discursivos, algo sobre lo que se deba pensar, pero que acompaña, que él mismo es un modelo pedagógico, el mismo sistema. Un sistema que da la palabra. Ya para terminar, si el sistema da la palabra, si el profesor da la palabra, como ven aquí, manejando el sentido último de lo que deba ser pensado, entonces da dos cosas, da la palabra y el control social. Y entonces no la da, porque dar la palabra, como dice, como ven aquí en el texto, es decir, la posibilidad otra, decía Foucault, de constituir al otro como alguien distinto. De dar la posibilidad otra de decir algo distinto a lo que ya dicen. Perdón si me he pasado, pero muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Elisa Lucarelli. Sí, como no, obedeciendo lo que dice nuestra coordinadora, me presento como... Me parece perfecto. Solamente para decir que soy profesora e investigadora de esta casa, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y de la UBA, Universidad de Buenos Aires, en el campo de la pedagogía y la didáctica universitaria. Y es desde ahí donde haré el recorte de mi participación o la focalización, como dicen otros, alrededor de este panel de calidad y pertinencia de modelos institucionales de formación de docentes, en un sentido permanente, y lo voy a hacer desde la perspectiva de la formación del docente universitario. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este peculiar tipo de docente que es el docente universitario, presentando algunas notas que lo caracterizan, acciones de cooperación que se están dando o que se han dado en el marco del Mercosur, antecedentes de la formación pedagógica en la universidad y presentación de algunas experiencias alternativas de formación del docente universitario que se dan en nuestro contexto. Entonces, enmarco esta presentación con una breve referencia a esto que digo de peculiar del docente universitario, considerando cuáles son sus características intrínsecas. En ese sentido es peculiar, no solo porque desarrolla otras prácticas institucionales previstas, como es la investigación y la extensión
junto a la docencia, sino porque dentro de los docentes del sistema, como regularmente se dice, es el único docente que no ha sido preparado explícitamente para ejercer esa práctica de la enseñanza en la universidad. La legitimación de su inserción institucional está dada por concursos abiertos donde se valora la expertise y el dominio y una estructura científica en su área de pertenencia y de formación. Entonces, aparecería ahí un área de vacancia, ¿no?, en la misma institución universitaria, donde se advierte que este profesor no es solamente profesor de su área, es decir, de la matemática, la ingeniería, la medicina, sino que también es formador de formadores en un campo específico, es decir, formación de docentes. Y formación de docentes porque muchas de nuestras universidades forman docentes en todos niveles del sistema y otras, por lo menos, en el nivel medio y superior. Y también está formando médicos, ingenieros, matemáticos, que luego van a ser profesores universitarios. Entonces aparecería ahí un área, insisto, de vacancia para la cual él se maneja con su estructura científica de pertenencia. En este sentido, no estamos negando la importancia del saber y de la cientificidad del profesor universitario en el desarrollo de sus tareas, sino que estamos señalando solamente cómo la universidad históricamente está en deuda en relación a una de sus prácticas más reveladoras de su identidad profesional, como es la práctica docente en este nivel. Los encuadres hermenéuticos y críticos que cobran presencia en el siglo XX en todo el campo de las ciencias sociales afectan la manera históricamente simplista de concebir a la docencia como una transmisión de saberes y apuntan desde allí al reconocimiento de la enseñanza como una práctica compleja y multidimensionada y como tal de carácter definido, decimos, por la contextualización, no solo en función del contenido que marca el cómo enseñar, sino también desde esta mirada hermenéutica y crítica, el contexto también son los sujetos y los entornos institucionales y sociales amplios. En la actualidad, la preocupación por la formación pedagógica de los docentes universitarios decimos que es un tema de creciente interés tanto a nivel nacional y regional. Ayer asistíamos a una de las mesas de comunicaciones donde predominaba el tema de la enseñanza en la universidad y nos parece interesantísimo. Decíamos que es una preocupación en nuestro contexto regional del Mercosur y por lo menos podemos nombrar dos proyectos que se han interesado por esta temática en los últimos años. Y menciono nada más un proyecto multinacional que fue coordinado por la Universidad Nacional de Córdoba y otro coordinado por nosotros con la Unicinos de Brasil. El primero, de la Universidad de Córdoba, se refiere a la construcción cooperativas de políticas y estrategias de formación de docentes universitarios en la región y participaron, el proyecto fue 2011-2012, participaron 10 universidades del Mercosur educativo. Ahí fundamentalmente participaron equipos de gestión de cada universidad y se centró en la producción de conocimientos acerca de la formación de docentes universitarios y el lugar que se le reconoce en estos sistemas, a la formación del docente, en los sistemas de acceso, permanencia y promoción de su personal. De este proyecto sacamos algunas conclusiones que dicen que con la recuperación de la democracia en los 80, las universidades inician discusiones y programas de formación docente en la universidad, especialmente en Argentina y Uruguay. Por otro lado, señalan que las leyes de educación superior de los 90 sirven de marco propicio para el anclaje de los programas de formación docente en los posgrados. Sobre esto haremos referencias después. Y por último, señalan que queda pendiente la articulación entre la formación docente y los dispositivos de evaluación y de carrera docente.
la formación pedagógica de los docentes no es valorada específicamente para el ingreso y la promoción en la carrera del docente universitario. El otro proyecto es el proyecto conjunto Mercosur-Argentina-Brasil, estrategias institucionales para el mejoramiento de la calidad de la educación superior y el desarrollo profesional docente, uno de cuyos productos presentamos recién en la presentación de libros que se hizo en el marco de este congreso, y ahí trabajamos 4 universidades argentinas y 4 universidades brasileñas, coordinadas por la Unicinos. La coordinadora del proyecto por Brasil está aquí, es María Isabel de Acuña, y enfocó como una de las principales estrategias para ese mejoramiento la formación profesional de los docentes. Y ahí vimos que ocupa un lugar prioritario en los esfuerzos de los 3 países por una mejor educación universitaria. En Brasil, en cuanto a la preparación de profesionales docentes de todos niveles del sistema educativo, y en Argentina y Uruguay la formación docente la vimos más ligadas, por lo menos así fue el enfoque de la investigación, más ligadas a las asesorías pedagógicas en la universidad, que toman a la formación como uno de sus ejes. Nos interesaría, en el caso de Argentina ahora, ver algunos antecedentes. Sí, y voy a ser breve por el tiempo, ¿no? ¿No, coordinadora? Sí. Si nos remontamos a uno de nuestros hechos políticos educativos argentinos más importantes, la reforma la reforma universitaria de Córdoba de 1918, ahí recupero palabras que nos acerca Fernández Lamarra, decimos que los principios que se instauran y que luego se van diseminando por toda América Latina, no solo se refieren a aspectos administrativos y fundamentalmente políticos que implicaron las políticas de ingreso irrestricto en nuestra universidad, sino que también aparecen muy ligados a la revitalización de la enseñanza en las aulas, la centralidad de los estudiantes, la creación de cátedras paralelas o cátedras libres también, y la creación de una carrera académica del profesorado con concursos para el ingreso. Esta situación se mantiene hasta nuestros días, intensificada por disposiciones normativas y reguladoras de la docencia en la universidad, como los programas de estímulo a la docencia. Sin embargo, ahí mismo se privilegian los antecedentes e investigación más que los antecedentes en la formación ligada a la enseñanza. Si esto es así, nos preguntamos qué sucede mientras tanto en el campo pedagógico universitario. Y ahí decimos que el debate y la reflexión acerca de aquellos principios pedagógicos estuvieron históricamente en manos de políticos y de filósofos que reflexionaban desde su propia mirada política, filosófica, sobre la enseñanza en la universidad, y no es sino hasta mediados de la década del 50 cuando esta preocupación se instala en las propias universidades con la creación de las primeras unidades de pedagogía universitaria y de orientación vocacional que se dan en las viejas y grandes universidades argentinas como la Universidad del Litoral y la Universidad de Buenos Aires. Estas unidades de pedagogía universitaria y de orientación vocacional generaron un significativo avance en la presencia de lo pedagógico y lo didáctico en la Universidad Argentina, y se concreta a través del surgimiento de grupos de profesionales provenientes de las ciencias sociales, de la psicología, de la pedagogía también, preocupados por procesos que se dan en el aula universitario y la preparación de docentes en esa función. En simultáneo, pensadores como Ricardo Nassif, Ricieri Frondizi, Pedro Lafourcade comienzan a generar un pensamiento pedagógico propio en materia de la enseñanza en la universidad. Un dato también interesante es que en la creación de las nuevas universidades que se dan en los años 70 con un plan específico que nosotros conocemos como Plan Tacchini, ahí aparecen algunas instituciones como la Universidad Nacional del Comahue, que previo al inicio de sus clases y en paralelo
a la elaboración de los planes y programas, se preocupa por la formación pedagógica de sus docentes y de los gestores de esa universidad, no solamente en su sede central, sino también en sus sedes regionales. Estos procesos de revitalización de la educación, de la formación y la enseñanza, en una perspectiva dinámica y contextualizada, se interrumpieron en los periodos dictatoriales que tuvo nuestro país y en los cuales se manifiestan otros encuadres de lo pedagógico, muy ligado a lo burocrático y a lo tecnocrático. Si ustedes me permiten, utilizando las metáforas que identifican modelos de desarrollo profesional según Sachs, podemos decir que estas acciones que limitan lo pedagógico a lo técnico pueden identificarse con las metáforas que utiliza Sachs como de reinstrumentación, en las que la acción del profesor se limita a asimilar conocimientos y prácticas experimentadas y proporcionadas por expertos, y de remodelación, donde se enfatiza el consumo acrítico de conocimientos. Esto marca, según Morgado, un camino tecnocrático e instrumental de la formación docente. Con la recuperación de la democracia se implementan diversos dispositivos, a mediados de los 80, se implementan diversos dispositivos centrados en la mejora de la calidad de la enseñanza. Y las asesorías pedagógicas retoman esta bandera, diríamos así, y son convocados para apoyar la reforma curricular que demanda una universidad democrática. Esto que se da en las grandes universidades, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Tucumán, la Universidad de Buenos Aires y otras universidades del país. ¿Ya estoy? Bueno, voy a solamente decir entonces muy brevemente voy a plantear. Si nosotros nos planteamos esta mirada de la necesidad de la institución universitaria de formar a sus propios docentes en las prácticas, en esta práctica de la enseñanza, nos tenemos que plantear, y en este sentido, recuperando lo que el profesor Medina estaba señalando recién, nos preguntamos qué tipo de formación necesita el docente, qué demanda aprender y sobre todo cuál es la concepción de conocimiento que está detrás de su práctica de enseñanza y por lo tanto en la cual puede ser formado. Y entonces nos preguntamos si reproducirá el sistema de formación al conocimiento entendido como algo acabado, sin raíces, descontextualizado históricamente, en el que la tarea del alumno es solamente repetición de palabras, textos, corta y pega, decía hoy uno de los colegas que presentaron libros, que privilegie el pensamiento convergente, la respuesta única y verdadera, que no trabaja con la duda, o por el contrario, será necesario enfocar al conocimiento a partir de su localización histórica, su producción, como algo provisorio y relativo, y estoy apropiándome de palabras de Mabel da Cunha, donde la teoría se relaciona con la práctica de manera dinámica y aceptamos que pueda generar conocimiento. En este sentido, decimos que concebir de esta manera a la formación de docentes supone concebirlos también desde las metáforas de Saya, a la que yo aludía hoy, como entender a estos procesos de desarrollo profesional del docente como procesos de revitalización y de reimaginación. Revitalización porque se estimula a los profesores a una praxis apoyada en la reflexión. Y por otro lado, como reimaginación, porque se afirman las capacidades innovadoras del docente. Y en este sentido es que decimos que hay experiencias muy interesantes, que en otro momento comentaremos, que se han desarrollado en nuestro país, pero que también se han trasladado a otros países, donde se trabajan formas no convencionales
de formación de docentes centrados en el análisis de sus propias prácticas, sin desdeñar, o mejor dicho, formalizando y dejando su reflexión a la luz de marcos teóricos que permitan entonces al docente apropiarse de formas que le permitan justificar y desarrollar también ellos sus propias prácticas. En este sentido, decimos que la universidad actual, heredera de tantos logros y hackeada también por las deudas con su contexto y con sus docentes, decimos que si se afirman estas formas de formación de docentes universitarios, la universidad tiene la posibilidad de renovarse y apostar al cambio, reconociendo los anclajes culturales y la importancia del mundo subjetivo de los actores, sus prácticas situadas, como punto de partida para asumir actitudes de compromiso en esa transformación. Nada más.